Entre los viajeros, el Iberá siempre ha sido motivo de crónica. Hoy vamos a conocer y dialogar con Eduardo Ledesma, un periodista local que continúa la tradición de los escritores y viajeros que conocieron el Iberá. Viaje al País del Agua se llama su libro y vamos a dialogar acerca de esta crónica de viaje. Y también vamos a conocer los detalles de Huácaras, el Festival Regional de Cine que cumplió 11 años. Esto es Escenarios. Recientemente se publicó Viaje al País del Agua, una crónica de Eduardo Ledesma. Vamos a dialogar con el autor acerca de esta experiencia que vivió y de la publicación de este libro. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Constanza. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, además está decir que leí el libro y me gustó muchísimo, pero vamos a ir hablando un poquito de qué te llevó a hacer esta travesía y a transformarla en crónica. Bueno, primero gracias por la lectura y por las palabras. Bueno, la crónica es una cosa que a mí me anda acompañando. El Iberá es una cosa también que estaba ahí, que me venía interpelando. No es la primera vez que yo fui al estero, hice viajes previos al viaje central de la crónica y posteriores, pero había algo que me venía convocando y no tenía por ahí las posibilidades, que era, bueno, un texto, que es el texto también que yo cuento ahí, un texto que es el que me interpeló siempre, en la facultad, primero cuando lo leí y después ya cuando más acá de nuevo me encuentro con ese texto en un libro que presentamos acá en la universidad con Cristina Iglesias, que reúne las crónicas de Walsh y las aguafuertes de Arp en la región, que es un libro precioso, dicho sea de paso, sí. Como objeto y como contenido. Bueno, ahí de nuevo siento el llamado, ¿no? Y tal vez ahí me animo porque tenía tal vez un poco más de herramientas para poder contar eso que es apabullante, ¿no? Que es el estero, es una cosa que a uno lo apabulla, y lo deja sin palabras. Yo recuerdo que también en ese tiempo, cuando se estaba macerando un poco la idea, yo me cruzo con Rodrigo Galarza, que anduvo por acá, y hablamos de Urubamba, que es un texto de Rodrigo, y él decía que cuando él estuvo en el Urubamba, ahí en la ladera del Machu Picchu, toda esa inmensidad como que se le vino encima, ¿no? Pero que después él la pudo canalizar, después de tiempo la pudo canalizar en ese libro. Bueno, el estero a mí se me vino encima, me dejó sin palabras, yo no lo podía contar porque me parecía que la palabra no le hace justicia a lo que allí ocurre o lo que a uno siente que le pasa, digamos, ¿no? Pensaba eso, ¿no? Cuando leía, que primero viene la experiencia, ¿no? Y después, que es lo que pasa también en el teatro, por ejemplo, primero el cuerpo y después aparece la palabra. Claro. Este proceso que seguramente llevó su tiempo. Claro, y más de 5 años te diría. Yo cuento al final en una línea, ¿no? La primera experiencia con el Iberá a mí me dejó mudo, pero no indemne, y eso es lo que me hace sentir seguramente el llamado cada tanto. Y este libro en particular es producto, es hijo de la pandemia, digamos, ¿no? ¿Tantos hijos tuvo esta pandemia? Bueno, había que poner, el viaje central de la crónica ocurre en mediados de agosto del 2020, estaba todo cerrado, estaba tal vez el momento psicológicamente para mucha gente, y lo cual incluye a mi persona, era el momento más duro de la pandemia, estaba todo cerrado, no sabíamos si nos íbamos a morir pronto o no, qué sé yo. Y bueno, y eso, ahí pude hablar con la gente que nos habilita el viaje, porque también no se podía viajar, digamos. Como era un grupo muy chiquito, muy cerrado, nos permite el viaje, entonces también la incursión al estero, ya que de por sí es una inmensidad, era una inmensidad vacía para nosotros, ¿no? Entonces con un poco de sensibilidad, tal vez, qué sé yo, ahí sentir todo lo que aflora cuando vos estás metido en el medio del estero, ¿no? Tremendo, es tremendo.
¿Qué diferencia hay, si hablamos de géneros, entre la crónica periodística y esto que ya entra en el ámbito de la literatura? Bueno, mucha. Es una crónica literaria, ponerle. El límite igual es muy difuso. El periodismo lo que te da es, primero es una crónica, o sea, no abandona esa categoría o esa etiqueta, por lo tanto todo lo que está contado ahí sucedió o está respaldado por documentos, digamos, ¿no? Porque ahí yo hago hablar muertos también, ¿no? Entonces, claro, gente que ya no está, pero que respalda lo que dice a través de los documentos. También hago referencias históricas que están documentadas y después, bueno, todo lo que cuento ahí ocurrió de la manera en que yo la cuento. Por ahí también hay fotografías, hay gente que me dice, leí y después cuando vi la fotografía era una descripción de la fotografía, bueno, porque efectivamente eso sucedió así. Y bueno, yo fui con un fotógrafo, por lo tanto está documentado también. Incluso hay archivo audiovisual que vamos a ver en algún momento qué podemos hacer con la crónica, con ese otro archivo, ¿no? Porque bueno, la crónica está publicada en este momento en formato papel. Por lo tanto, es una crónica periodística, literaria, y tiene muchos datos, hay una investigación, digamos, además del proceso de contar, hay mucha investigación, y después una narración. La literatura o la crónica literaria lo que me permite ahí, no sé si lo logro, pero lo que me permite es que toda esa cantidad de información no apabulle tanto al lector, digamos, que sea como más llevadero, que tenga algunos giros, que tenga descansos. También está estructurada como muy fragmentada. Ajá. Hay una historia en los capítulos impares y hay referencias en los capítulos pares. A veces estructura eso la crónica, entonces como que son descansos. Entras a la historia, entras y salís. Se puede leer de un tirón, pero también tranquilamente se puede leer así de manera fragmentada, porque claro, por capítulos, digamos. Por capítulos. Que son capítulos muy cortitos, digamos, pero que busca eso, que la literatura o las herramientas de la literatura suavice, como diría Madariaga, la caballada que es Estero, ¿no? Bueno, Madariaga muy presente, ¿no? Además de las referencias, pero muy presente en una poesía sutil que va apareciendo a lo largo de la crónica y que me llamó mucho la atención, que además la celebro. Madariaga también, entre las cosas que pasaron, también me pasó Madariaga, es decir, no es lo mismo contar el Estero sin Madariaga que contar con la compañía de Madariaga, digamos, ¿no? Tal vez la persona, en este caso un poeta, que lo conoció, que lo vivió, que lo experimentó y que lo pudo poner de manera magistral en su poesía, digamos. Yo digo, por ahí Madariaga es el alma del Estero y ese alma, incluso las palabras, ¿no? Así, claro. La crónica atraviesa, las palabras que yo uso son palabras de Madariaga, sin perjuicio de que están contadas desde Jaguar para abajo o para arriba, las ánimas, claro. El ras, las brujas blancas. Exactamente. O las apariciones. Por eso está muy presente Madariaga, porque también por ese momento, en el momento de la incursión, en el momento de la escritura, yo estaba revisando esos papeles de Madariaga y la verdad que no es lo mismo, digamos, con él que sin él, digamos, ¿no? Bueno, vos también mencionabas hoy que hay mucha información y es cierto, no solamente está ese retrato entrañable del paisaje y de su gente, sino también mucha información que pone en contexto y que nos muestra que Liberá también es un entramado de relaciones sociales, económicas, políticas, ¿no? Y eso me parece también muy rico. Y que también, yo suelo decir también que no es la palabra de los libros turísticos de fotos, digamos, ¿no? Es otra cosa. Si bien hay una referencia, porque lo que está ocurriendo en el Liberá es que hay un plan perfectible o lo que sea, pero hay un plan de manejo y ese plan hizo, tocó una cuestión que es fundamental para la historia de la provincia de Corrientes, que es que le encontró sentido a muchos jóvenes, ¿no? O sea, muchos jóvenes de los municipios del contorno y del centro del Estero encontraron en los planes de manejo, en el ecoturismo y en toda esta cuestión de Liberá como patrimonio natural, turístico, económico, etcétera, oportunidades para quedarse, porque esta provincia es una provincia históricamente que expulsa a su gente, digamos, por falta de oportunidades.
Entonces ahí hay una cuestión, pero también hay eso otro, ¿no? Eso otro que no está tan dicho por ahí, que es que, bueno, es la gente qué hace, cómo vive. Y en ese cómo vive también el Liberá es, además de todo lo otro, hoteles de lujo y turismo internacional y dólares y euros y todo eso, también es una pobreza atávica, también es gente marginada, es un otro dentro de la provincia, incluso para los vecinos. Entonces es un entramado muy complejo, pero a la vez muy fascinante, ¿no? Bueno, ¿te gusta cómo quedó? ¿Viste? Cuando uno ve su librito y dice, ay, está enamorada de su libro. ¿Te gusta como el resultado? Yo creo que sí, estoy yo también en evolución, viste que no es totalmente, con relación al libro anterior, que me gustó muchísimo también, veo que hay una evolución en tu escritura, claro, que es mucho más fluida, será porque era el agua. Puede ser, pero es también la lectura, es también el tiempo, es también la experiencia, es también por ahí como acá yo también me gusta decir esto, que tiene mi firma, pero como está manifestada en la crónica, es como coral, ¿no? Hay mucha gente que me ayudó, que participó, no solamente la gente del Estero que te abre la casa, te cuenta la historia y todo eso, sino gente que estudió eso, que te puede hacer aporte desde la antropología, desde la semiótica, desde muchos lugares, y gente que con la lectura muy específica, como por ejemplo, qué sé yo, Fernando Laprovita, pueden hacer aporte, e incluso Fernando ahí compartiendo conmigo material que todavía no está editado de su propio trabajo. Entonces, es como mucha gente muy generosa que le dio también una cosa distinta a los otros trabajos que eran sí más pobres, porque eran más individuales también, ¿no? Claro. No solamente hay una evolución en cuanto al proceso de escritura, sino también a los aportes que te van haciendo, ¿no? Bueno, ¿cómo describirías tu libro para que la gente lo lea? ¿Cómo los invitas a leer? Bueno, es una crónica literaria de la gente que vive en el corazón y en los contornos del Estero, lo que yo considero que es el verdadero patrimonio cultural inmaterial del Estero, ¿no? O sea, hay la vivencia de esa gente, cómo vive, cómo cocina, la comida, bueno, toda esa cosa que se hace, que está en un día a día, y la historia misma, ¿no? O sea, eso es, me parece a mí, la riqueza que tiene el libro y que puede aportar, esto también me lo dijeron, qué sé yo, que puede aportar un pantallazo distinto a admirar solamente la belleza que se manifiesta en el lugar cuando uno se para y ve, ¿no? Y mira. Bueno, altamente recomendable, Viaje al País del Agua, Esteros de Liberá, de Moglia Ediciones, el reciente libro de Pepe Ledesma, que te vamos a pedir que te quedes un ratito más. Si sos COVID positivo y tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 7 días. Al 7º día te hisopás y una vez que tenés el alta epidemiológico, tenés que reforzar las medidas de protección como el uso de barbijo y no asistir a eventos sociales durante 3 días. Si sos COVID positivo y no tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 10 días y solicitar el alta epidemiológica. Si sos contacto estrecho, asintomático y tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 5 días. Te testeás al 5º día y una vez que tengas el alta epidemiológica, tenés que reforzar las medidas de protección como el uso de barbijo y no asistir a eventos sociales durante 5 días. Si sos contacto estrecho, asintomático y no tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 7 días. Al 7º día te hisopás y cuando tengas el alta epidemiológica tenés que maximizar las medidas de protección y no asistir a eventos sociales durante 3 días. Si sos contacto estrecho y tenés síntomas, anda a testearte. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien. Hoy es un lindo día para verte bien.
Festival de Cine Huácaras cumplió 11 años y este año tuvo mucho público y además cada vez crecen más las presentaciones, tiene más apoyo institucional y hay más expectativas, sobre todo con relación a qué va a pasar este año en Huácaras. Bueno, estamos con Marcel Sombos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos por invitarnos. ¿Cómo fue este año? Bueno, me decís que hubo casi 6.300, un poco más, de espectadores, que eso es muchísimo. Pero bueno, ¿cómo ha venido creciendo, no? ¿Y qué cambió desde el primer Huácaras a hoy? Cambió la calidad de cada producción, digamos, que es lo más interesante que me parece que aportan los festivales y que aporta el Huácara sin lugar a duda, digamos. Nosotros tenemos casi entre el 60 y el 80% de estreno normalmente en el Huácara, de cada una de las presentaciones, tanto secundaria, universitaria como oficial. Y eso nos llena de orgullo, porque también creo que aporta eso el que sea fin de año y hay un deadline que le llamamos como fecha de cierre, de que hay como muchos apuros y se terminan estrenando muchas cosas en el Huácara por la fecha, pero también creo, no le quiero quitar mérito, pero creo que tiene como un lugar que está bueno estrenar, le garantizamos gente. Entonces es lindo estrenarlo ahí. Pero sobre todo me parece que viendo para atrás uno ve la calidad de las competencias, digamos, ¿no? Y eso es lo más rico. Fíjate, corriéndome, porque yo este año no presenté nada mío, digamos, ¿no? Es decir, ni el año pasado tampoco. Y empiezo a ver como más desde un lugar de tercero, ¿no? Qué es lo que está pasando con la producción audiovisual en la región. Y de acá a 5 años, nomás, no te estoy hablando de hace 10 o 11 años, sino a 5, a 4 años, uno ve cómo la competencia oficial crece en calidad, crece en historia, empieza a ver de lo que yo creo que se va a estudiar en mucho tiempo, que es el lenguaje audiovisual del Nordeste. ¿Se empieza a reconocer un lenguaje regional? No tengo duda de eso, ¿no? Creo que hay ahí unos rasgos que inclusive inconscientes, ¿no? Ya no el fondo, porque son cosas como de hecho, ¿no? No el tono de hablar de los actores, ni en un documental cómo hablamos, sino algunos rasgos como estilísticos, ¿no? Los tiempos de los planos, no sé, rasgo de dónde poner la cámara, y posiblemente sean como huellas inconscientes de los realizadores, pero que sin lugar a dudas somos de acá, nos levantamos a la mañana y nos miramos al espejo y somos de acá, digamos, ¿no? Entonces eso creo que tiene que ver con esto, con nuestra identidad, con nuestro clima, con, no sé, la gente transpirada en plano, que empezamos a empezar a respetar eso, de que ya no le sacamos la sombra a los actores, sino empezamos a querer ver un poco más el calor en el cuerpo. Ya no fumigamos los lugares, sino que los mosquitos son parte de una acción. Son cosas que empezamos a ver, digamos, dejamos de pintar, lo que yo digo, dejamos de pintar la casita con montaña de niños, que era nuestra imagen, casa, dos aguas, montañas y cerros o cerros. En realidad nunca vimos, no tenemos cerros cerca, salvo los 3 cerros de Alvear. Claro. Pero digo, me parece que pasan esas cosas de a poquito, no es un cambio rotundo nunca. La revolución, no creo, sino creo que hay una evolución, no solamente del Huácara, no creo que sea solamente del Huácara. Están las universidades que están enseñando, está la ENER Formosa, hay en Misión una escuela. Eso creo que de alguna manera todo ese proceso, todo ese conjunto de cosas hace ver a los realizadores más al espejo, y ahí está, me parece, la clave. Bueno, ¿y las actuaciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estás viendo? Me parece que se está corriendo un poco del teatro, que normalmente la fuente del cine es el teatro o los actores de teatro, y cada vez más los actores de teatro sienten esta necesidad de poder nutrirse de un lenguaje completamente distinto que es el cine, ¿no? Creo que tiene mucho que ver en esa formación Jorge Román, que vino a hacer
por lo menos 5 o 10 talleres a Corrientes y creo que muchos de los actores que están actuando, pero en cortos, inclusive gratis de los alumnos, empiezan a reconocer que es completamente otro lenguaje. Los directores también hemos pasado por experiencia con actores y empezamos a saber que era una de las grandes falencias del cine regional. Empezamos a discutirlo, empezamos a ponerle palabra, a saber qué es una sobreactuación, a entender que era una sobreactuación, a identificarla y a poder pulir de lo que uno quiere, ¿no? Es decir, cuando hace ficción, ya los planos pasan a ser un segundo plano y los personajes son los que llevan la acción, los que hablan, los que dicen. Y muchas veces la gente presta mucha más atención o su punto de vista más pasa por el cuerpo del actor, por cómo y qué dice y cómo lo dice, porque también muchas veces la sobreactuación, que es lo que yo le digo a mis alumnos, es que la sobreactuación nace en el guión más que en el rodaje, ¿no? Es decir, uno escribe sobreactuado, cuando vos lees ya te das cuenta que está como sobreactuado, que cualquier actor que lo agarre pasa a ser algo como más teatral, si se quiere, ¿no? Creo que de eso estamos aprendiendo mucho. Creo que los realizadores los jóvenes ya entendieron cómo es ese juego, que nosotros tuvimos que transitarlo. Creo que ellos ya se dan cuenta del origen de eso y empiezan en búsqueda de buscar eso, ¿no? O de trabajar en la actuación, de trabajar en ensayos. Los ensayos antes en el cine no existían. Entonces me parece que ahí hay como nuevos procesos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? De empezar a escribir cosas nuevas, a escribir en acción más que en palabras, que la palabra, no sé, yo ahora lo puedo decir, el mejor corto que vi en el Guácara es Ñan de Espera de Fernando Cataño, y no tiene ninguna palabra, ¿no? Ni una palabra durante 15 minutos. Es todo cuerpo, es toda acción, es todo imagen, y ahí te das cuenta de tu pregunta, ¿no? Cómo, bueno, está la Negra Domínguez, que fue mejor actriz, está el Chiro y está Fer, tres personas ahí que son unos talentos increíbles, y me parece que por ahí pasa la cosa, ¿eh? Claro, o sea, ¿cuántas capas para analizar, no? O sea, claro, tendríamos que hacer un programa especial, pero ¿cuántas capas para analizar? Porque la complejidad que tiene la producción audiovisual es enorme. Vemos el producto terminado, pero todo lo que sucede ahí, digamos, las actuaciones, las bandas de sonido, el sonido, la imagen. Mucho. Es mucho, ¿no? Bueno, se dice que es la síntesis de las artes, ¿no? Es decir, tenemos el teatro, podemos tener la danza, tenemos la música. Normalmente el problema de cualquier película o de cualquier corto es el problema de derecho. ¿Y por qué un problema de derecho? Porque normalmente se trabaja con derecho de tercero. La música es derecho de tercero, una poesía que se lea es un derecho de tercero. Digamos, el cine se nutre de distintos lenguajes para poder ser construido, ¿no? Y muchas veces ese es un problema legal, ¿no? Ya no somos una música en donde creamos y hacemos las letras nosotros, sino que está construido de todo un montón de lenguajes que llegan al cine. Bueno, y ahí está el problema. También un aprendizaje desde ese lugar, ¿no? Por supuesto, de conciencia, ¿no? Participaron en otros países también. Claro. ¿No? Como que... Sí, por primera vez tuvimos un corto del Colegio Secundario de Paraguay, de Coronel Oviedo, que es hermoso, que empieza a suceder eso. Creo que ahí, hasta este año, siempre fue Argentina. Y bueno, siempre estamos trabajando para que se amplíen las convocatorias, cada vez mayor la convocatoria. Recibimos este año 223 cortos para todas las competencias. Eso es también otro récord del Guácara. Veníamos teniendo el 2019, que fue un año de mayor convocatoria, tuvimos 170 y algo. Normalmente elegimos entre 60 y 65 cortos. Y este año, fíjate que no pudimos poner paralelas en las competencias. Viernes y sábados son competencias. Cada vez estamos más en problemas en trabajar en la competencia, porque cada vez llegan más, y lo que te decía al comienzo, cada vez llegan mejores cortos. Entonces cada vez la discusión es más grande,
Y ya armamos hace 3 años un comité de selección, que somos 9, que estamos trabajando, que estamos viendo todo el material. Y cada vez las discusiones son más endémicas, ¿no? Es decir, Ile Lunti, que es nuestra directora del comité, una genia total, maestría en documentales en Barcelona, una formoseña que vive acá, tremenda jugadora que está en el Guácara, nos puso una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué habilitamos este año, ¿no? Habilitar. ¿Qué queremos decir este año con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, y ahí se te llena todo de preguntas, ¿no? ¿Qué habilitás? Porque hay muchas cosas que uno habilita. Y ahí empieza a jugar la curaduría, que no era la idea del Guácara la curaduría. Bueno, hoy estamos jugando a curar cosas, ¿no? A decir, bueno, esto no y esto sí. Y eso también es un montón de preguntas que te hacen repensar todo, ¿no? Sí, una tremenda responsabilidad también, Claro, ¿no? claro. Bueno, y para el año que viene, ¿qué va a habilitar Guácaras? Y bueno, como nunca en estos 11 años ya presentamos, el último día presentamos nuestra ranita, que va a ser nuestra imagen del Guácara de este año. Eso también, ¿sabes qué, Constanza? Te marca el trabajo del Guácara, ¿no? Es decir, de que se convirtió en algo sólido, que creo que es difícil que un vientito lo tumbe, creo, después de 11 años. Nada es imposible, porque después viene una pandemia, lo dije a esto y vino la pandemia. Pero digo, ni la pandemia nos pudo matar, dijo Chiro en el parlanteo, ¿no? Que lo hace él por su cuenta. Y es cierto, porque en realidad nos refundamos, hicimos el cine, autocine, que fue tremendo. Terminó el 10 y el vicepresidente del Inca me llamó diciéndome, estás loco lo que hiciste, estás loco, es una locura. Aunque guardamos re pocos box, fueron 2.500, el festival se hizo de cualquier manera, ¿no? Y para nosotros fue hermoso, 70 autos, ¿viste? Es como una locura. Para el Guácaras, para Santa Ana, no en Corrientes, digo, es como otra. Me acuerdo del primer Guácaras. Obvio. Éramos re poquito, que éramos 30, 40, estaba buenísimo. Genial, y todos los cambios que se han ido produciendo y el espacio donde se fue poniendo y todos estos cambios que se vienen dando y el crecimiento enorme, así que bueno, muy feliz por supuesto de hablar de esto, ¿no? Del crecimiento. Sí, hay gente, ¿sabes? Perdón que me alargue, pero hay gente que nos critica el crecimiento, ¿viste? Como que siempre el cine tiene que ser de nicho y en realidad no, ¿viste? Nada más alejado de hacer un cine para cineastas, ¿viste? Nada más alejado que una música para músicos. Sí. O pintores para pintura. Y en todo caso ya hay, digamos, para... Sí, lo hay. Para nicho ya hay. Lo hay. Abramos un poco y que la gente también participe. Pero está bueno, ¿viste? Porque también te define. Para nosotros la gente es la clave, es la que cierra la película, y ahí está puesto el Guácaras desde el comienzo, ¿eh? Siempre pensamos en el espectador, invitamos directores, los directores van y son bienvenidos, pero es la gente la que nos interesa, ahí queremos llegar. Muchas gracias, Marcel. Bueno, continuamos en el tiempo. Vení a Familia Vercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Vercomat. Nos encontramos el próximo jueves a las 13, como siempre, en Sintonía 7 de Cablevisión. Y te invitamos a seguir nuestras redes, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, al que te podés suscribir para conocer todos nuestros contenidos. Se llaman Escenarios TV, este programa. Nos vemos el próximo jueves.